Ok, y voy a compartirles pantalla. Hoy, ¿están viendo la pantalla, chicas? Me avisan. Sí, perfecto. Ujú, muy Sí, bien. Sí, profe. profe. Entonces, hoy, como es la primera tutoría, vamos a hablar en general de qué se trata este curso. Pero para empezar, bueno, vamos a hablar en general, después hablamos sobre el trabajo grupal que lo vamos a desarrollar durante este cuatrimestre y al final aclaramos algunas dudas. Para empezar, quiero hacerles una pregunta. ¿Qué es para ustedes una familia? Pero les hice este formulario para que les sea más fácil de responder. Entonces, les voy a compartir el enlace en el chat y les voy a dar unos segundos para que ustedes vayan respondiendo ese formulario. Las profes también pueden participar. Y ahora vemos después las respuestas. Me dicen si lo pueden ver, si los pueden abrir. ¿Lo pudieron abrir? Sí. Bueno. Sí, profe. Ok, gracias, Joana. También lo pueden abrir las que están en el celular también. Vamos a dar unos minutitos más para ver si tenemos más respuestas. Bueno, voy a ir compartiéndoles la pantalla para que vean ustedes las respuestas. Las que tenemos hasta el momento, que tenemos 12 respuestas. Vean qué interesante los diferentes
ideas que tenemos acerca de qué significa familia para cada una de nosotras. Bien. Familia es ese lugar donde nos encontramos las personas que tenemos un vínculo, ya sea consanguíneo o fraterno. Un grupo de personas que convive juntas, se respeta, se ama, se apoya. La unión de varias personas formando un núcleo familiar lleno de amor, paz, armonía, donde todos se sienten seguros y en confianza. La base más importante que tenemos, un grupo de personas, es un grupo de personas que están unidas, ya sea por sangre o afecto. Para mí, se me perdió. Perdón. Ajá, para mí, ya que es el grupo que, ay, es que cuando entran los otros se me va para arriba. Ya que es el grupo que una considera su familia, es la unión de personas que conforman el grupo, el núcleo de un hogar, del cual su unión es a nivel sanguíneo y también la componen padre, madre, hijos, papá, viceversa. Familia es esa unión o esa conexión que podemos tener con nuestros hermanos, mamá, papá, el cual se puede compartir diferentes momentos, tanto buenos como malos. Un grupo de personas que nos une un vínculo sanguíneo y que tiene características similares en sí, conviven día a día. Primer vínculo social en el cual surge el desarrollo del ser humano y la experimentación de diversas áreas afectivas, sociales, culturales. Es un grupo de personas que siempre está ahí para apoyarte, quererte, acompañarte. Un grupo de personas vinculadas generalmente por lazos de parentesco conformado por mamá, papá e hijos. Asimismo, incluye abuelos, primos que pueden vivir todos en un mismo techo. La familia es el primer espacio de convivencia, interacciones sociales donde se construyen lazos de afecto y amor, vínculo de dos más o más personas, que simboliza unión, amor, protección, es lo más importante, es un núcleo de personas que compartimos valores como respeto, tolerancia, acompañamiento, guía, apoyo, donde todos tratamos de brindarnos apoyo mutuo, donde convivimos en un momento, experiencia y demás momentos que son buenos, a veces no tan buenos. Un grupo de personas que está para ayudarte. Bueno, primer vínculo, un grupo de personas que están unidas por lazos de sangre o afecto. Es donde se crece el amor, cuidado, respeto, un grupo de personas que nos une un vínculo sanguíneo, características similares en sí y conviven día a día. Ven qué interesante, ¿verdad? ¿Cómo vamos apelando? Bueno, primero a esa unión de personas. Segundo, ¿a qué es lo que nos une? Bueno, nos unen lazos que tienen que ver con la sangre, aunque nuestras parejas no son consanguíneos, ¿verdad? Son las personas que elegimos para estar. Em, pero bueno, nos une afecto, nos une necesidades, nos une apoyo, valores, ¿verdad? Una serie de factores que han ido señalando que uno dice, bueno, sí, ¿qué es lo que nos une? Y también expresamos un espacio como muy positivo. Realmente la familia en general la vemos así, como un espacio positivo donde las personas crecemos. Aunque cuando vamos y empezamos a conocer, a investigar los grupos familiares, también encontramos que a veces no son espacios tan respetuosos o tan sanos para que nuestros niños y niñas crezcan. Y ahora vamos a ver esas características de ustedes. Vean, de un grupo, imagínense, tenemos 19 personas que contestaron. Vean las diferentes conformaciones que tienen. Vean, la mayoría vive con su pareja y sus hijos e hijas. Una vive con sus hijos, o sea, es un hogar monoparental. Vive con su hijo, otro hogar. Mira, ¿por qué me lo dio dos veces? Bueno. Vive con su hermana, mamá y un sobrino, una familia extensa, con la hija de 14, vive sola, vive con mamá y papá, con uno solo de sus papás, vive con los abuelos, vean, vive con la pareja, vieron, tenemos en este grupo todas esas conformaciones familiares. Y eso es lo que queremos ver en este curso, que la familia no es solamente una estructura tan rígida como en algún momento se observó,
sino que hay muchísima diversidad en la conformación y en todos los elementos que pueden estar alrededor de esas personas que viven en un mismo techo y que pueden estar apoyándote o que las consideramos nuestra familia. Hay algunos autores que dicen que es mejor no conceptualizar tanto, ¿verdad? Que decir, bueno, es que el concepto de familia va a depender mucho de dónde se observe, ya sea que yo lo observe como trabajadora social o que yo soy una persona que trabaja con datos en el INEC, entonces para mí es otro concepto, o que yo soy de una iglesia, entonces para mí tengo otro concepto. Sin embargo, es necesario, y sobre todo nosotras que trabajamos con niños y niñas, porque necesitamos tener una perspectiva desde la cual vamos a tratar de conocer esos grupos familiares y poder comprender para poder direccionar esos grupos en relación con sus niños y niñas, ¿verdad? Es cierto, ustedes son maestras de preescolar, digamos que no van a ser maestras de adultos, pero sí necesitan conocer de ese contexto de donde vienen sus grupos, sus chicos y sus chicas para poder apoyarles, ¿verdad? En esta etapa particularmente, en la etapa de los 0 a 6 años, necesitamos grupos familiares que puedan apoyar de mil formas a esos niños y niñas para salir adelante. Entonces, encontramos que ese concepto de familia pronto lo vamos a ver y lo vamos a ver en estas lecturas. Yo me imagino que ya las leyeron, las del módulo 1, cómo ha ido variando, cómo ha ido cambiando ese concepto de familia con respecto al paso del tiempo, pero también desde la cultura o desde el espacio donde se perciba esa familia. También vamos a ver que ese cambio, y hablo con esta palabra cambio porque a veces he escuchado como, ay, es que la familia está en crisis y ya no existe la familia y la familia se está destruyendo. Bueno, ¿realmente se está destruyendo o está cambiando? ¿Verdad? Me gusta más a mí pensar que va cambiando. Ha ido cambiando y hay una serie de factores contextuales que nos pueden ayudar a comprender esos cambios. Por ejemplo, y lo vemos en la lectura una de las lecturas que tenemos asignadas en el módulo, que entonces nos habla de esos cambios en el modelo patriarcal, que de pronto cuando las mujeres empezamos a tener una serie de derechos, ¿verdad? A ser reconocidas como sujetos dentro de esta sociedad, bueno, ahí empezaron a haber cambios en la familia, porque la distribución del poder, de pronto ya no tenías que estar ahí solamente diciéndole al marido, sí señor, sino que poco a poco pudimos ir tomando una serie de decisiones dentro del grupo familiar que tienen que ver también con que las mujeres pudimos acceder al trabajo y bueno, ahí entonces empiezan a haber cambios porque entonces se deben de repartir diferente el trabajo de los cuidados, el cómo, quién hace la comida, quién cuida a los niños, quién los lleva. Y que ahora entonces tenemos grupos familiares que algunos logran ser un poco más equitativos a nivel de funciones de cuidado, a otros todavía les cuesta más, ¿verdad? Pero bueno, vamos avanzando en diferentes formas de encontrar cómo satisfacer las necesidades propias y también las de nuestros niños y niñas. Yo me imagino, no sé, yo me imagino las compañeras que tienen hijos e hijas, ¿verdad? Bueno, ahí vimos a uno ¿verdad? Que es de una de nuestras compañeras, que ya no me acuerdo el nombre, pero que estaba con su chiquito. Es probable que esté ahí alrededor de ella pintando y haciendo cositas mientras usted está poniendo atención a la tutoría. O a lo mejor la compañera que tiene a los gemelos, alguien le está cuidando mientras tanto o haciendo la comida, ¿verdad? Mientras usted puede estar en clases. Bueno, de eso se trata, de poder satisfacer las necesidades de nosotras y de nuestros chicos y de las personas que conforman el grupo familiar para poder responder a esto que significa familia. Entonces vamos a encontrar en la lectura de la ONU Mujeres estos dos conceptos que a veces se trabajan como sinónimos, el de familia y el de hogar. Vean este concepto. Es una institución social, la familia, es una institución social basada en las necesidades y actividades humanas vinculadas a la sexualidad, a la reproducción y a la subsistencia cotidiana.
Sus miembros comparten un espacio social definido por relaciones de parentesco, conyugalidad y parentalidad. Cuando hablamos de, mejor, en lugar de consanguinidad, digamos parentesco, porque mi pareja y yo no compartimos sangre, no somos primos, ¿verdad? Él era de Turrialba y yo de Sabanilla. Pero ahora somos parientes porque somos esposos. Entonces, conyugalidad, sí, ¿verdad? Somos un matrimonio y parentalidad, tenemos un hijo. Pero deben de existir todas esas cosas para que sea una familia. Pues no, porque ya vimos, tenemos una familia que es solo una persona sola, una familia que es solamente ella con sus hijos, ¿verdad? Entonces, hay diferentes estructuras y las cuales no podemos llegar y decir, como se decía antes, ah, no, es que si ella es una mamá sola con los hijos, no es una familia. Es una familia rota o una familia, ¿cómo decir?, disfuncional. No, sigue siendo un grupo familiar. Y ahora, el hogar, el concepto del hogar, tiene más que ver como con el manejo de los datos. Es una unidad de residencia formada por una o varias personas que viven juntas y comparten recursos asociados a la reproducción cotidiana de la vida, como la vivienda, el alimento y algunas actividades sociales. Si yo me pongo a ver, yo digo, uy, ¿y cuál es como la diferencia? ¿Cuál es como la diferencia que uno dice? A mí la verdad es que esos dos conceptos se me parecen mucho. Creo que tiene que ver con los afectos y la satisfacción como lo otro que no se puede no puede ser tan contable, que es el amor, el afecto y el lazo, ¿verdad? Esos lazos afectivos que yo a quien siento como mi familia. Alguna dijo que vivía con un sobrino o que puede ser que yo haya, no sé, antes se usaba montones. eh, el concepto del entenado o del niño que de pronto empezó a llegar a la casa y la mamá lo empezó a atender o era el vecinito que estaba en una situación de descuido, de negligencia la vecina de la par y de pronto se lo dejó su mamá y lo ven como hermano, pero no era familia, ¿verdad? Hay ¿Y qué lo unió? Bueno, vive en la casa, sí, pero también lo unió ese afecto y esa satisfacción de poder cuidar a ese chiquito, ¿verdad? Entonces, un poco eso es lo que vamos a revisar en este curso, ¿verdad? Bueno, tenía este gráfico que es de la lectura de la ONU, nos vuelve a esa idea de tipo de hogares. A mí me gusta utilizar, gracias, Gabriela, eh, a mí me gusta utilizar el término de tipo de hogar porque es el que utiliza el INEC y si de pronto estoy haciendo un estudio, yo voy a encontrar el número de hogares de mi barrio, el número de hogares de mi cantón, ¿verdad? Esa es, digamos, la unidad que yo voy a encontrar más fácilmente a nivel de estadísticas y que de cierta forma va a representar lo que son los números de familias de un lugar. Entonces tenemos diferentes tipos de hogares, como lo hemos venido diciendo, ¿verdad? El hogar nuclear, que es la pareja con hijos indistintamente, y otro del momento de la vida, que es otro de los aspectos que nos permiten estudiar las familias, que puede ser una pareja adulta, como nos señaló una, y que vive con su hija grande y sus hijos grandes. Ese es un tipo de hogar nuclear. También puede ser una pareja de personas homosexuales que tienen sus hijos. También ese es un hogar nuclear, ¿verdad? Entonces, puede ser por el número de miembros y también las características de sus miembros, ¿verdad? Un hogar, las familias extensas, que en nuestro país ese es el mayor número, ¿verdad? Que vive la abuelita o los padres que tienen sus hijas y las hijas tienen hijos y bueno, y todos viven juntos o que vivís con el abuelito porque no había quien lo cuidara, entonces me lo traje para mi casa, ¿verdad? A mi mamá, por ejemplo. Esos son el mayor número. Si revisamos la literatura, encontramos que el hogar extenso era más como de nuestros grupos prehispánicos, digámoslo así, de los grupos que conformaban más nuestra América, era más esto, era una familia más grande donde estaban todo, ¿verdad? El clan matrilineal, ¿verdad? O sea, la dirección y la toma de decisiones se hacía por medio de las mujeres,
pero entre todos colaboraban y entre todos criaban y entre todos permitían satisfacer las necesidades. El grupo nuclear, conformado por hombre y mujer, es más como desde los españoles, más desde el cristianismo, como se fue metiendo en, después de la colonización, eh, cómo se fue llegando y conformando en nuestra Costa Rica. Ahora, también se reconoce a a la pareja sola, que ahora tenemos muchas parejas solas con perros y gatos y perrijos, como una familia, como también la familia unipersonal, que ya ahora también se reconoce. Usted vive, tiene derecho a vivir sola y a satisfacer sus necesidades y todo. Trabaja y estudia y vive solita. Las monoparentales, ¿verdad? Todas esas mamás y papás que crían solos a sus hijos e hijas. Y las personas que viven juntas sin parentesco. Un grupo de amigas. Vivo con unas amigas que decidimos irnos a vivir juntas porque nos vinimos de, no sé, de Guanacaste, de Liberia, y entonces decidimos vivir juntas en San José porque todas conseguimos trabajos al mismo tiempo y pues nos quedamos aquí viviendo por un tiempo determinado, no por un cuatri, sino como por un tiempo y pues ahora vivimos juntas. Entonces vamos a encontrar todas estas. ¿Cuáles nos interesan para este curso? Pues la que tienen hijos e hijas, ¿verdad? Porque son a las familias con las cuales vamos a estar trabajando. Entonces, después de hacer esta revisión, pues el objetivo de este curso es ese, analizar la importancia de las familias y sus dinámicas en el desarrollo integral de 0 a 6 años. Ese es el objetivo general. Vean que no vamos a hablar solamente de los niños. En este momento vamos a hablar del grupo familiar, ¿verdad? Vamos a tratar de concentrar la mirada de todos. Entonces, en este primer módulo, la idea es poder abordar el concepto de familia y todas las transformaciones familiares. En el 2 es el desarrollo de la niñez de 0 a 6 años, sobre todo viéndolo desde el acompañamiento familiar. Y en este 4 lo vamos a ver también desde los elementos contextuales. ¿Qué es importante? Será lo mismo como yo puedo percibir una familia aquí en San José, que yo vivo en San Pedro de Montes de Oca, o sea, en el puro centro de la mitad de todo, ¿verdad? Y a como podríamos, en una zona totalmente urbana, ¿verdad? A cómo podríamos encontrar una familia, las compañeras que viven en la Cruz, la compañera que vive en el sur. ¿Será lo mismo? ¿Lo podemos percibir igual? ¿Las dinámicas serán las mismiticas? Bueno, podría ser que sí o podría ser que no. Y eso también lo tenemos que tener claro, sobre todo si nos estamos desplazando. Si yo soy toda la vida aquí de San Pedro y me mandan a trabajar a la zona sur, pues yo tengo que contextualizarme porque no va a ser lo mismo, ¿verdad? Entonces, bueno, esa es la idea del segundo módulo. El tercero, ya vamos a hablar de las dinámicas. ¿Cómo conocer ese papel de las familias? ¿Verdad? Dinámicas y también de herramientas para poder saber cómo conocerlas. La entrevista, ¿verdad? Las diferentes técnicas de investigación. Y un cuarto módulo que habla de la vinculación, después de todo lo aprendido, de esa vinculación docente-familia en ese proceso de enseñanza y aprendizaje y en esa formación integral. ¿Cómo le hacemos? Que es la pregunta del millón, ¿verdad? ¿Cómo le hacemos para que estas familias se integren, apoyen a los chicos, lleguen a las reuniones, comprendan la importancia que es que estén ahí presentes para poder satisfacer las demandas, las necesidades, ya sea todas las del aprendizaje, todas del proceso cognitivo, pero también del afectivo? Entonces, bueno, al final llegamos ahí para poder dar bueno, este es un curso que requiere como toda la vida para aprender, es una pequeña pincelada lo que realmente vamos a aprender. Y el tema 5, bueno, Angie, que le vaya bien. Y el tema 5 lo vamos a conocer transversalizado en todo el cuatrimestre. Ok. Entonces, como vimos, son 5 grupos de la misma asignatura. Ustedes son 100 personas. Tenemos 4 profesoras y un profesor. Cada una de las profesoras vamos a asumir
una tutoría. Entonces, yo voy a darles la primera, la segunda la va a dar otra profesora, la tercera otra profesora. Así reciben diferentes percepciones de diferentes docentes y no solamente se quedan lo que yo les digo, sino que van a tener los aportes de cada una de las profesionales que estamos guiando este curso. El 24 de septiembre tenemos videoconferencia, que es un apoyo. Esta va a estar dirigida hacia la investigación o los procesos de investigación que puede hacer una maestra de preescolar para conocer las dinámicas en el aula. En Onda UNED tienen diferentes recursos, diversos programas que les puede ayudar. Y ahora hay un tema más que queremos abordar. Ustedes saben que ya la UNED aprobó todo lo que son las políticas que tienen que ver con el uso de las inteligencias artificiales, que pues hemos denominado, bueno, también el tema del plagio, el tema de poder aprender por ustedes mismas sin tener que copiar de otros, ¿verdad? Es un poco lo que tratamos de identificar con la palabra plagio, que antes pues decíamos, bueno, tienen que citar al autor, ¿verdad? Pero ahora resulta que tenemos las inteligencias artificiales a las cuales les podemos pedir que nos hagan las cosas y nos las van a hacer lo que la inteligencia artificial entienda y lo que uno le pueda transmitir a la inteligencia. Porque al final de cuentas, detrás de la inteligencia artificial, pues lo que hay no es magia, son personas que han creado todo esto y han programado y pues no es mágico, sino que depende mucho de lo que esa inteligencia artificial haya aprendido y nos pueda transmitir. Entonces, ¿qué nos, dentro del módulo 1, perdón, dentro del módulo 0, hay una serie de pautas que son las que la Escuela de Ciencias Sociales, las que nosotras como cátedra queremos para poderlas evaluar, pero yo hoy voy a apelar a su, ¿cómo le diría? Pues a su interés en aprender. Si nosotras les damos el poder a la inteligencia artificial, pues ustedes no van a aprender. Este es el espacio de aprendizaje. El día de mañana, si ustedes están frente a una familia, ustedes no les van a decir, uy, deme un momentito para ver, para buscarlo en internet. Di no, ¿verdad? Para preguntarle a la IA qué opina de este tema que usted me está diciendo. Pues no, ¿verdad? Y este, que es el espacio de universidad, es el espacio de aprender. Entonces, ¿qué pueden hacer con las inteligencias artificiales? Pueden, por ejemplo, digamos, en una de las evaluaciones, ya lo vamos a ver, viene un ensayo. Podemos decirle, mira, haceme la estructura, puede ser que yo no sepa hacer ensayos, nunca le había hecho uno, y yo le puedo decir, haceme una estructura de un ensayo para ver dinámicas familiares. Y entonces la IA te va a decir, ah, bueno, primero tiene que hacer una introducción que tenga esto y después el desarrollo. Y ya, muy bien, y ustedes lo rellenan, digámoslo así, ustedes lo desarrollan. Y entonces este que ahí vamos a ir es la tarea número 2, que es un ensayo que tiene que hablarnos de su comunidad en específico. Bueno, entonces ustedes, a partir de esa estructura que les dio la IA, van haciendo. Y al final, no se les olvide que deben citar a la IA. Deben decir, la estructura de ese ensayo se hizo a través de ChatGPT 4.0, no sé qué. Ustedes a la inteligencia le preguntan cómo citar ese documento, cómo es citar, y ahí les va a aparecer. Ahora sí se permite, incluso en investigación, nosotras que trabajamos en la universidad, se permite hacer eso. Bueno, el marco teórico, no sé, se hizo con, ¿verdad? Se trabajó con y se cita porque necesitamos establecer esas diferencias. No podemos plantear que todo el trabajo se hizo con la inteligencia artificial, sea Copilot, sea chat, sea todas las que hayan. Hay que aprender, pero yo quiero apelar a esa conciencia y a eso es su compromiso. Imagínense, ustedes ya están en bachillerato, la gran mayoría a punto de graduarse. Entonces no quisiera que dejaran de aprender y que ya, de pronto otro dice, uy, no, claro, es más fácil y me ayuda con el tiempo. Llevo 4 materias, todas tienen tareas, no, hombre, yo un ensayo se lo digo a la inteligencia artificial rapidito y en 2 toques, me lo hace. Es más, duro yo más hablando y que lo que la inteligencia artificial me lo hace, sí, probablemente, pero no lo que usted va a aprender.
Y además, yo, por ejemplo, que tengo ya algún conocimiento, alguno, no mucho, puedo decir, ah, mira, si está bien eso o no. Pero ¿y usted cómo sabe que eso está bien hecho o no? ¿Usted realmente puede evaluarlo? Bueno. Esa era una notita, léanse lo que viene ahí sobre la citación en APA, sobre el lenguaje incluyente. ¿Qué es lo del lenguaje incluyente? Que nos visualicemos, que cuando hablen de maestras de preescolar, digan maestras de preescolar. Cuando hablen de familias, no digan solo padres de familia. Padres y madres, y la mayoría que están ahí sentadas frente a ustedes son las mamás y las abuelitas. Hablemos de madres y padres de familia. Hablemos de nosotras las maestras, ¿verdad? Las profesoras. Tratemos de visualizarnos en una sociedad que suele no vernos, ¿verdad? Y el lenguaje es una forma de manifestar que existimos. Bueno, vamos a revisar un poco rápidamente lo que vamos a ver por cada uno de los módulos. En el módulo 1 tenemos lecturas. Entre las lecturas hay una videoconferencia y un programa de radio, siempre sobre esta temática, ¿verdad? Tenemos esta tutoría. Y una tarea, que es un anteproyecto de la investigación que vamos a hacer durante estos 2 meses. Ahora, una cosa que se me olvidó ponerles entre las instrucciones es que de la lectura de ONU Mujeres, del progreso de las mujeres en el mundo, tienen que leer el capítulo 1 y 2 únicamente. Eso creo que faltó entre las instrucciones. Si tienen preguntas, ustedes pueden ir levantando la mano y lo hacen. Ok, en el módulo 2 igual tenemos las lecturas, tenemos la tutoría, van a hacer, la tarea es una investigación corta sobre sus comunidades, sobre el contexto de esa comunidad y cómo influye en las dinámicas familiares, en las familias, ¿verdad? Si realmente podríamos decir que todas las familias de los barrios pobres son violentas. Podríamos hacer esa afirmación que a veces la gente dice, ay, es que los barrios son urbano marginales y toda la violencia que hay. Bueno, esa violencia en general se traslada a los grupos familiares. Podríamos decir eso, o podríamos decir que todas las familias de los espacios rurales son espacios de paz, amor, armonía. Podríamos hacer esas generalizaciones. Bueno, eso es un poco lo que queremos que hagan como ese análisis, ¿verdad? Porque la idea es que ustedes puedan ver la realidad de su comunidad y puedan llevarla, pasarla por la teoría de estos 2 módulos y dar una respuesta que es su análisis, ¿verdad? Y con este análisis van a crear un ensayo como forma de transmitir esa información. Así nos vamos acostumbrando a escribir y pues en un futuro pueden crear sus propios artículos, que eso es lo que nos hace muchísima falta. Crear, construir nuestra propia información de nuestros lugares, nuestras comunidades. Ese lo vamos a entregar el 11 de octubre. Ah, bueno, y la entrega de primero es ahora el sábado 27 de septiembre. En el módulo 3 van a hacer un foro, pero no es solo un foro a decir, ah, todo muy bonito, sino que primero tienen que hacer un análisis de caso. Entonces, ustedes crean el caso con una serie de pautas que se les dan las instrucciones, lo mandan al foro. Después leen el que hizo alguna compañera y hacen un análisis. Como si, por ejemplo, la idea es que a veces nos pasa que cuando llegamos a la escuela encontramos expedientes o al centro infantil, encontramos expedientes de chicos del año pasado, ¿verdad? Y a veces encontramos estos expedientes con una serie de información, pero nos hace una serie de preguntas. Bueno, ¿y cómo analizo yo esto? ¿Qué es lo que viene? Bueno, esa es como la idea. El primero es el primer caso que dejó y yo voy a llegar nueva a esa escuela a leer la información que me dejó la compañera que ya no está, que ya se fue, que ya se le terminó el nombramiento. Entonces, yo voy a llegar con lo que dejó ella y tengo a estos niños y niñas. Y entonces yo voy a hacer un análisis y en la tercera participación voy a leer lo que dijo otra compañera y voy a ver qué fue su propuesta. Todo esto en un foro. Y en el cuarto tenemos lecturas, tenemos una tutoría para el tema del módulo 4. Tenemos una evaluación súper corta, un quiz que es como comprobatorio de lecturas. Tienen que hacer el informe final y también tienen que exponer. Este va a ser muy bonito porque la idea es poder
de compartir. Que aprendamos todas las unas de las otras, como todas tienen diferentes temas de investigación, que ya ustedes los vieron en la elección de grupo, ¿verdad? De saber, para que no todas hagan trabajo de todos los temas, bueno, hemos elegido algunos temas que nos parecen importantes: violencia, TEA, enfermedades crónicas, porque las familias presentan miles de situaciones. Algunas situaciones son críticas, algunas hacen que pasen un momento de crisis específico, especialmente en los procesos de diagnóstico. Y en preescolar particularmente son momentos donde hay diagnósticos claves de ciertas enfermedades, de ciertos padecimientos. Bueno, ¿cómo nos enfrentamos? ¿Cómo nos enfrentamos? Esa es la idea, decir, bueno, esta familia, yo estoy viendo que este niño tiene tales y cuales particularidades, tales y cuales características. Mira, yo estoy viendo que ese bebé, bueno, este niño o niña llega muy cansado y antes tenía mucha energía y de pronto está muy cansadito y de pronto yo lo veo como amarillo, y, ¿verdad? Y empiezo a hacerle todo lo que tiene que ver con las medidas, ¿verdad? Antropométricas, y veo que está bajando de peso. Bueno, tengo que ver si ese niño o niña tiene cáncer. Y resulta que lo estoy yo evidenciando, y bueno, no diagnosticando, pero sí evidenciando, para hacerle una referencia al EVAIS, ¿verdad? Para que vean a ver qué pasa. O me estoy dando cuenta que tiene una serie de características que podría ser un tipo de autismo, de trastorno del espectro autista. O me estoy dando cuenta que ese niño o niña está viniendo golpeado, empezó a hacer diferencias, como digamos que antes ya orinaba y ya había dejado pañales y de pronto se empezó a orinar. Bueno, ¿qué es lo que pasa? Hay una negligencia, hay alguna situación de violencia. Bueno, ese tipo de señales es lo que queremos en este curso, que veamos cuáles son esas señales que hago yo como maestra cuando me enfrento a ese grupo familiar que está en esa situación particular. Entonces, eso es lo que van a hacer durante este cuatri. Voy a explicarles entonces la tarea 1, pero lo voy a hacer con las mismas instrucciones, para que después no me digan, ay, profe, eso no estaba, que ya no me supe salir de aquí, eso no estaba en las instrucciones. Entonces, voy a compartirles el curso. ¿Mm? Entonces, en el módulo 1, aquí tenemos las instrucciones, como ustedes ya vieron en la guía de aprendizaje del módulo. Vienen los objetivos, lo que queremos alcanzar, los materiales y después el anteproyecto. Ya ustedes seleccionaron la gran mayoría. Si no lo han hecho, por favor, háganlo. Porque ya tienen que haberse contactado con su grupo, ¿verdad? Tienen un espacio para que se puedan contactar, ¿verdad? Hay un foro que ese solamente lo leen, digamos, las 2 o 3 personas que están en el grupo y yo, bueno, o sus profes. No lo leen todas las demás. Entonces, vean los temas qué bonitos. Familias que enfrentan duelo, ¿verdad? De uno de sus miembros y que tienen niños y niñas. ¿Cómo lo enfrentan? ¿Qué hacen? ¿Lo dicen? Hay familias que dicen, no, mejor a los chiquitos no los llevamos ni al cementerio, no, los como que intentan extraerlos. Y de ahí, y uno ve a las familias y las mamás llorando y todo. ¿Y qué, verdad? ¿Qué pasa con los niños y niñas? Como si no sintieran, ¿verdad? Bueno, familias, y vean que digo primero la palabra familias, porque no estoy hablando solo del niño y niña que presenta el TEA, sino qué pasa con ese grupo familiar. Esas es como las preguntas. Familias con TDA, ¿verdad? Que un niño o niña tiene TDA, con alguna discapacidad física, familias que enfrentan el cáncer infantil. Puede ser del niño o niña que está en el centro infantil, o podría ser de otro de sus hermanitos. Familias migrantes, familias que su papá o su mamá están en privación de libertad, familias con enfermedades crónicas, familias con situaciones de violencia y familias con hijos e hijas con alta capacidad intelectual, que ese también es un reto, ¿verdad? Para algunas familias. Ok.
Y deben de buscar una familia. O sea, entre lo que ustedes tienen que hacer es buscar desde ya, ¿verdad? Desde la semana pasada, una familia que tiene esa condición. Puede ser que el cáncer infantil, o sea, que es una familia, un familiar de ustedes que el niño y niña tuvo esta situación de cáncer cuando tenía 5 años, pero ya tiene 12 años. Puede ser ese grupo familiar, pero tratando de que las preguntas le pregunten de ese momento específico cuando estaba con 5 años y que le detectaron el cáncer, ¿verdad? Eso es como para ampliarles el rango y también porque a veces cuando las familias están en el momento de crisis son más resistentes para hablar, ¿verdad? Entonces puede ser que no les guste que una estudiante las entreviste, digamos. ¿Puede ser una familia de ustedes? Sí. ¿Puede ser la vecina de la par? Sí, ¿verdad? Bueno, Laura, ahora Patricia. Hola, profe. Tengo una consulta con eso de la elección de las familias, ¿verdad? Sí. Tengo un caso, bueno, una compañera me dijo que ella tiene una amistad que tiene una niña que va para creo que va a entrar a preescolar ya, ¿verdad? Ujú, Ella tiene sobre diabetes. Entonces, ujú. nosotros podemos trabajar con esa niña. Y con ese grupo familiar, sí, claro, con esa mamá. Ok. A quien vamos a entrevistar en esta tarea, en esta investigación, es a la familia, no a las niñas y niños, Ok, pero sí, sí esa con es la esa duda, sí. mamá, con esa Sí, mamá, entonces ahí claro, funciona. Ah, sí, bueno, sí, gracias. porque probablemente entre el próximo año, en el 2026, o ya entró. Sí, yo creo que entra es el otro año, pero ella sí está en ese proceso de que tiene diabetes. Es más, ya le pusieron el aparatito que le ponen en el brazo. Entonces, es una opción muy viable, ¿verdad? Para hacer ese trabajo. Entonces, por Claro, eso quería hacer la consulta. súper bien. Ah, Ujú. bueno, gracias. Todavía en este momento, la idea es que puedan buscar a la familia, ¿verdad? Se les dice desde ahora para que la busquen con tiempo, porque a veces no es tan fácil encontrar a nuestros sujetos o sujetas de investigación. Para esta tarea, entonces, lo que vamos a hacer es la introducción. Vamos a ir, ¿verdad? Diciendo cuál es el objetivo, plantear un concepto de familia del cual vamos a hacer nuestro, nuestra investigación y la importancia, por qué es importante conocer a las familias en preescolar. Brevemente, de qué se trata esta condición y, digamos, los lugares o el lugar, digamos. Si Laura Patricia es de San José, puede entrevistar a esa muchacha, pero también tienen que entrevistar a una maestra. Y digamos que Laura está trabajando con Marilyn y Marilyn es de zona norte, entonces podría también entrevistar a una maestra de zona norte. No tiene que ser que entreviste a la maestra de la niña de Laura, ¿verdad? Me explico. Entonces ustedes dicen, bueno, para esta investigación vamos a trabajar en una familia en San José y una docente que está trabajando en Upala en este momento, ¿verdad? Podría ser. Ok, plantean el problema. ¿Qué es el problema que voy a indagar, a conocer con esta investigación? Vean que esta es una investigación muy breve para 2 meses. Es apenas un estudio de casos. Esto es un estudio cualitativo. Vamos a analizar un caso. María Paola. Profe, una consulta, aparte de la familia que se investiga, que tienen el niño con ese caso, se tiene que investigar, entrevistar también a la maestra de ese niño. A la maestra de ese niño si fuera posible, pero realmente es a una maestra que haya trabajado que haya tenido un niño con TEA, que haya tenido una familia con privación de libertad, cualquier familia, cualquier maestra, indistinta, Ok. puede no ser exactamente de ese niño o niña del cual ustedes están haciendo su estudio. Si es Y que pues, teníamos entendido que solo era como a la familia. no, por eso estoy aclarando, Ujú, porque es más sí. difícil y además un poco para darles más amplitud para investigar, porque si digamos vos de dónde sos, Del CEU de Tilarán, vos sos de de Los Tilarán. Ángeles de Tilarán.
Ajá. Entonces usted ahí conoce a una mamá, ¿verdad? Y usted dice, uy, sí, esta me sirve súper bien para el caso y todo. Pero resulta que su compañera es de la zona de Los Santos y ella puede ser que ahí encuentre a una maestra que sirva y que haya trabajado con esta enfermedad, bueno, con la condición en la que están trabajando. Y ella Sí. puede hacer su entrevista en zona de Los Santos. ¿Y la entrevista tiene que ser presencial o puede ser virtual? Puede ser virtual. Si la hacen Ok. virtual, podrían estar ambas o las tres en la entrevista, Ajá. ¿verdad? Ujú. Está bien. Gracias. Miran, Mirania, Profe, una consulta. Es que en el grupo de nosotras teníamos la duda de que si se escoge es una familia o, digamos, somos tres, entonces tenemos que escoger una familia cada uno o cada una de las integrantes o con una sola familia no, podemos trabajar. con una sola familia. Entonces, digamos, Ajá. vos entrevistas a la familia, la compañera puede ser que busque a la docente y la otra les ayuda con todo el proceso de análisis y la vinculación teórica. Ah, ok. Muchas gracias, profe. Gracias a ustedes. Entonces, plantean problema y objetivos. Por eso se les dio las que vean bien las instrucciones que están en el módulo 1 y las que están en el módulo 4. En el módulo 4 ya se desglosa todo lo que tienen que presentar. Entonces es importante que vean ambos para tener claridad qué es lo que tienen que plantear como problema. ¿Qué es el problema? Lo que voy a buscar. ¿Qué es lo que voy a buscar con esta investigación, verdad? Y, ¿verdad? Y así voy desglosando mis objetivos. Tienen que estar muy relacionados, problema y objetivos y los objetivos específicos. Los objetivos específicos me tienen que ayudar a construir el objetivo general. Y les digo esto porque a veces me ponen objetivos, un objetivo, un problema, un objetivo general que no tiene relación con el problema y de pronto unos objetivos específicos que uno dice nada que ver, ¿verdad? O sea, ¿no? Entonces, traten de siempre leerlos muy bien, muy claro y entre las dos o tres que están en el grupo para que tenga coherencia. Sadie, Sadie, ¿tenés la manita levantada? ¿Tenés una pregunta? Sí, me escucha. Sí, Sí, me escucha. sí, Ah, ok, él. ok. Gracias. Está lloviendo mucho y tenía que ir parlante para poder escuchar. Este, vean, entonces quiere decir de que en este caso lo que cambia nada más es eso, ¿verdad? El problema y el objetivo en general, digamos. Eh, digamos, todas tenemos que presentar el mismo trabajo, pero eso es lo que cambiaría un poquito porque vamos a trabajar con diferentes pues, personas en diferentes lugares, ¿verdad? Y un objetivo general es eso, se incluye, bueno, en este caso más que todo lo de lugares, nada más eso cambiaría. Eh, sí, pero ponen, digamos, los dos, si ponen los dos lugares, por ejemplo, no sé, San José y San Marcos de Tarrazú, o Liberia, ¿verdad? Ponen ambos lugares en el Ah, objetivo general. Ujú. ajá, ok, ajá, sí, esa era la otra. Entonces, ajá, digamos que vaya, por ejemplo, qué sé yo soy Dupala, ¿verdad? Porque ahora en la presentación se me olvidó decir. Entonces, que por ejemplo, yo diría que en la escuela de San José Dupala y Ujú. se añade las demás de las demás compañeras ahí mismo. De la otra compañera, ya sea de donde está la familia, digamos que usted encontró un grupo familiar y el de la otra compañera que encontró la docente. O si usted decide, o deciden ambas, ¿verdad? Tanto la familia como la docente están en la escuela de San José de Upala, pues entonces solo ponen San José de Upala, ¿verdad? O Ajá, sea, bueno, en este no es caso como, necesario que sea de dos lugares. Sí, digamos, si es para ser equitativo con el trabajo, digamos, si vos escoges a la familia y es de esa escuela y la compañera escoge la otra, encuentra a la docente que es de otro lugar. Entonces sí lo ponen así en el objetivo. ajá, por eso, digamos, como somos tres compañeras, entonces, por ejemplo, yo, qué sé yo, encuentro bueno, la docente que me ayude en este caso, y la otra compañera, ¿verdad? Encuentro una familia y la otra compañera también otra familia. Ujú.
Entonces, en Ujú. este caso, añadimos los tres lugares en el mismo objetivo. Porque es que las Exacto. tres tenemos que presentar el mismo trabajo, que a lo que yo entiendo, no es solo una en el Así grupo, es. somos las tres. Así Ah, es. Y ahorita llegamos ahí. Ahorita llegamos ahí ok, para explicarles por qué. Si esto es un trabajo en grupo, no está es bien. individual, las tres presentan el mismo trabajo y al final Ajá, exponen las tres el mismo trabajo. ¿Verdad? ajá, Ujú. Ok, objetivos, perfecto. objetivos Gracias. específicos, con mucho gusto. Un marco conceptual, digamos, muy concreto. No es un marco teórico, porque un marco teórico ya requiere de mayor desarrollo que no lo vamos a hacer en 2 meses. Entonces es nada más muy básico, muy concreto, qué son los derechos de la niñez y en dónde se contemplan en nuestro país, la descripción y principales características de esa condición. Algunas estadísticas, ¿cuántas personas adultas hay con esa condición? ¿Cuántas personas menores de edad? Tenemos estadísticas al respecto. Acuérdense que pueden utilizar las páginas del INEC, las páginas de las municipalidades. A veces tienen información. Bueno, un poco buscar en el Hospital de Niños. Ellos tienen una parte también de información. Y después describir la principal categoría de análisis ¿verdad? Por investigar. ¿Qué es eso de la categoría de análisis? Bueno, ¿verdad? ¿Qué es lo que realmente yo voy a conocer en específico? Yo voy a conocer las dinámicas familiares alrededor de las familias que tienen una persona privada de libertad o los cambios que surgen cuando una familia, no sé, tiene un niño o una niña con diabetes, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que voy a conocer? Los cambios, las dinámicas, las transformaciones alimenticias, ¿verdad? Eso en específico, que es hacia donde yo voy a dirigir toda mi atención, eso es la principal categoría de análisis. Entonces, eso es lo último que tienen que establecer en este marco. A ver cómo me les va. Sadie, ¿tenés la mano levantada o era de antes? Hay una pregunta de María Paula que dice que si las entrevistas van grabadas. La entrevista, si se hizo digital, virtual, perdón, ya sea por WhatsApp o ustedes piden permiso para grabarla. Si la hacen presencial, tienen que hacer un consentimiento informado. ¿Verdad? Es una forma también de respetar el derecho, también para que aprendan a hacer consentimientos informados, porque eso es algo que ya ahora todas las entrevistas deben de tener, decir para qué se va a usar esa información y ¿verdad? Decirle que vamos a respetar la información que me está dando y que solo la vamos a usar con fines académicos. Y nosotras también la vamos a utilizar como un mecanismo para ver si ustedes no lo están inventando o lo está haciendo la IA. Entonces ahí vamos a usar firma, cédula de la persona y fotografía. Puede ser la espalda, pero fotografía. Mirania, Profe, consulta con respecto a la entrevista, ¿hay que solicitar permiso a la escuela donde uno la vaya a hacer o solamente el consentimiento de la maestra? si la maestra te lo permite fuera de horas de clase, pues no necesita pedirle permiso. Si usted lo va a hacer en horas de clases, ve si hay que pedir permiso. Dentro del el módulo 4 viene una carta de solicitud de Ah, permiso. ok, gracias. Ujú. La entrevista se puede hacer por correo electrónico. Yo preferimos que no, porque la idea es que ustedes puedan desarrollar la habilidad de la entrevista. Eso es todo una habilidad. Eso es realmente una capacidad que ustedes tienen que desarrollar. ¿Cómo hablo con esta familia? ¿Qué hago si se pone a llorar, si me está contando que está muy triste porque no sabe qué hacer con su chiquito que tiene TDA y que no se quiere sentar ¿verdad? Y que ella se siente muy mala mamá y de pronto se pone a llorar ¿verdad? O está en una situación de cáncer infantil y dice, ya me dijeron que está desahuciado y se pone, ¿verdad? Y ustedes cómo se van a enfrentar a, a no solo tener a la familia por conocer, sino por esa vivencia,
por esa persona que está frente a nosotros. Entonces, no pueden hacerla por correo electrónico como que, o por WhatsApp, que a veces hacemos, ¿verdad? Que a veces hacen, que le mandan las preguntas y ella le manda las respuestas, porque esto no es algo como de conocer. Bueno, sí es de conocer, pero también es de vivir, ¿verdad? De que yo al frente, voy a estar al frente de esa mamá, ahí a la salida de la escuela y de pronto me va a contar algo y cómo hago yo para abordarla, aunque esté lloviendo, aunque estén los otros chiquitos diciendo, adiós, profe, ¿verdad? Y me está diciendo algo importante. ¿Cómo le hago yo? Ay, quédese aquí un momentito, mamá, y me cuenta bien, ¿verdad? Porque puede ser un detalle fundamental que ustedes van a requerir y digan, uy, ¿verdad? Vea lo que está pasando. Hay una situación de violencia o esta mamá está a punto de que el papá vaya y le dé un garrotazo, ¿verdad? Entonces, la idea es esa, que podamos aprender a observar, aprender a observar detalles, a poder conversar, cómo le sacamos la información a esas mamás y papás y familias, ¿verdad? Y cómo hago para ser agradable yo y caerle bien, digamos, a la gente, hacer ese tipo de efecto de relación con la familia. Las estadísticas, dice Gretel, profe, las estadísticas van en forma gráfica o en modo de párrafo, como lo quieran presentar. Eso ya depende de ustedes. Ojalá fuera de gráfica, pero también puede ser a párrafo. Lo importante es que pongan la fuente. Ujú. Exactamente, como dice la compañera, ¿verdad? Laura, la profesora dice, no solo es colocarlo, sino también es interpretarlo, poner un poquito de análisis, ¿verdad? Ok, entonces, después de esto vamos a poner las conductas de desarrollo. Un resumen de las principales manifestaciones en el desarrollo que permiten evidenciar que este niño y niña está en esta situación. Pueden hacerlo, dice, digamos, por ejemplo, cambios en el desarrollo que podría indicar abuso y violencia infantil. Eso lo pueden encontrar en la teoría, ¿verdad? ¿Cuáles son esos cambios? ¿Cuáles son esas manifestaciones? La idea es poder tener estos indicadores como atentas, conocerlos. ¿Cuáles ustedes en general estudian? Todos son las características del desarrollo de niños de 0 a 6 años. Eso lo ven en otras materias. Bueno, ¿cuáles son esos trastornos? ¿Cuáles son esas diferencias? ¿Qué es lo que puede marcar que yo pueda observar que ese niño o la niña está presentando esta condición? ¿Verdad? Eso sí es con respecto a la condición y al desarrollo. Este lo pueden hacer como un cuadro, ¿verdad? O como un resumen o como texto. A mí me gusta más en tabla, ¿verdad? A mí me es más fácil, ¿verdad? Como un cuadro resumen. Y es fundamental, ya que esto es teórico, tienen que poner las fuentes. ¿De dónde sale? Se puede, sí, de hecho en esta parte son documentos externos porque dentro de los módulos lo que encuentran es teoría en general. Pueden utilizar las lecturas. En las lecturas hablamos de desarrollo, hablamos de familia, ¿verdad? Pero ya específico de cada una de las condiciones, eso lo tienen que encontrar afuera. Además, uno de los objetivos de este curso es que aprendan a investigar cuáles son las fuentes, de dónde van a sacar, porque en la vida lo que tenemos que aprender es eso, a ver de dónde sacamos la información, cómo conocemos, cómo aprendemos a conocer. Laura, Laura Patricia, Profe, yo sé que usted, bueno, lo está explicando, pero vieras que ese punto no lo pudimos entender el en del este test. caso, ajá, el de conductas de desarrollo. En nuestro caso, escogimos lo que fue el tema de familias con hijos con enfermedades crónicas, enfocándose en el lado de la diabetes, ¿verdad? Que es con la niña. Pero digamos, esos puntos que están ahí tienen que ser a modo general o no sé, no comprendí, hay que relacionarlos al tema. A modo general, lo que, digamos, ¿qué es o qué manifestaciones o qué conductas presenta o qué situaciones va a presentar un niño o una niña que tenga diabetes infantil?
¿verdad? Eso nos lo da la literatura, bueno, va a ser tales y cuales, va a tener, ¿verdad? Que yo no lo sé realmente. Entonces, ustedes ponen como si yo dijera, bueno, si esto es una niña o un niño sin ninguna enfermedad, ¿cómo se comportaría un niño o una niña que tenga diabetes? Puede ser que tenga más cansancio, que tenga picos de azúcar, ¿verdad? ¿Cuáles son esas manifestaciones que puedo yo, que dice la literatura, ¿verdad? Que puede presentar cualquier niño en general en el mundo que de 0 a 6 años que tenga diabetes. No del caso, sino estamos haciendo el marco teórico en general. ¿Qué es lo que nos dice la teoría que puede pasar con un niño o una niña que tenga diabetes, que sus papás estén privados de libertad, que esté pasando por duelo? ¿Qué es lo que nos dice la teoría? ¿Cómo lo puedo identificar? Eso es lo que queremos que establezcan. Este primer anteproyecto es como la parte teórica de una investigación, de esta investigación. ¿Más claro, Laura? Sí, es que como ahí venía, bueno, por ejemplo, ese último punto que dice trastornos en el desarrollo que pueden indicar TEA, ¿verdad? O Ujú. sea, eso es la persona que le correspondió ese tema, lo abarca ahí o igual nosotros también. No, estos son ejemplos. Ah, ¿Ves? ok, Por perfecto. ejemplo, Ajá. ¿verdad? Los cambios que podrían indicar abuso, los cambios en el desarrollo del cáncer, los trastornos en el desarrollo, ¿verdad? Son como ejemplos como para poderles, bueno, la idea era como para poderles indicar qué es lo que queremos encontrar allí. Pero digamos, lo suyo sería trastornos en el desarrollo que puede desarrollar un niño o una niña de 0 a 6 años que tenga diabetes mellitus. Ah, ok, perfecto, sí. Ujú. Más claro. Muy claro, gracias. Ok. ¿Alguna pregunta más sobre el anteproyecto? O no sé si las profes tal vez quieren aclarar algo que haya quedado ahí sin no tan claro de mi parte. Bueno, tienen que hacer el documento en Word, lo guardan en PDF, el último informe se lo comparten los tres. Y todas las tres o las dos compañeras que están en el grupo deben de subirlo. ¿Por qué? Porque a veces pasa en los trabajos de grupo que solamente una al final es la que hace toda la tarea, todo el trabajo. Y lo manda. Y todo, lo manda y todo, ¿verdad? Ni siquiera, la otra ni siquiera se percató si ay, nada más le pone un mensajito, ay, lo mandaste, ¿verdad? ¿Verdad? A veces tenemos compañeras que son así, que son dificilitas. Bueno, entonces al final sí tienen que compartírselo y las tres o las dos tienen que enviarlo. También, ¿por qué? Porque a veces ni siquiera lo revisamos, ¿verdad? Ustedes dejan que la última dice, sí, sí, yo lo reviso y lo uno y yo lo pego y lo mandamos. Y viene aquellos informes todos desordenados y las faltas de ortografía y todo. Y entonces las profesoras venimos y lo calificamos mal. Y ustedes, profe, ¿por qué me puso esta nota? Ay, pero vea este trabajo que presentaron al final y se dan cuenta que la última que mandó el trabajo, de lo mandó mal. Entonces, ustedes no pueden quejarse. Y ustedes dicen, uy, no, profe, yo el trabajo mío está mejor, es que no, no, es el trabajo de las tres, es de grupo. Por eso es que las tres tienen que mandar, solo se califica uno, ¿verdad? Uno califica uno y la nota le queda a las tres. Entonces, por eso es que deben todas tenerlo al final y todas cerciorarse que el trabajo que están mandando es el mejor trabajo. María Laura. Chicas, aquí nada más también recordarles que un trabajo grupal no es un trabajo que es una unión de partes, ¿verdad? Que una hizo una cosa, otra hizo otra y otra hizo otra y lo agarraron y lo pegaron todo. Y entonces viene con letra diferente, con formato distinto, con la redacción de una y la redacción de otra, ¿verdad? Eso no es un trabajo grupal. Entonces, por eso esto que les está mencionando Silvia, debe estar el trabajo completamente integrado. Todas deberían tener claro, ¿verdad? Cuáles son las partes de ese trabajo, de qué se trata, qué están hablando, qué están analizando y todo eso, todos los apartados deben tener un hilo conductor. Entonces, para que también tengan cuidado con eso porque usualmente eso es lo que pasa, ¿verdad? Nos dividimos el trabajo, cada una hace una parte, se pegó y listo.
y la otra no sabe ni siquiera qué hizo la compañera. Entonces, por ahí también para que lo tengan claro, es un trabajo grupal y un trabajo grupal significa que todas tienen claridad de sus trabajos. Así es. Muchas gracias, María Laura. Así es. Y además el análisis se supone que al final, bueno, van a tener la parte descriptiva, pero todas tienen que aportar al análisis porque puede ser que lo que yo vea y yo interprete no es lo mismo que interpreta María Laura desde su realidad y desde sus conocimientos. Entonces, de hecho, esa es la riqueza del trabajo grupal. ¿Verdad? Ver, mira qué bien lo que aportó María Laura, qué bien lo que aportó la otra compañera. Ah, muy bien. Esa es la idea del análisis. Recuerden que también es muy importante el establecimiento de la teoría cuando vayan a hacer el análisis. O sea, yo veo un hecho y digo, mira, ese niño y niña está, no sé, con tales y cuales conductas. Entonces yo me voy a la teoría y reviso cuáles son esas conductas. Ah, mira, esas conductas dice que este niño puede presentar tal fase o tal cosa de autismo. ¿Verdad? Está arrastrando la parte de la pierna, no habla, ya tiene 4 años y no habla, qué sé yo, ¿verdad? Tiene baja tolerancia a, a los cambios, al clima, a los sonidos, a los olores. Mira, ¿qué es lo que me dice? Qué raro. ¿Qué es lo que me dice eso? Bueno, podría ser un niño que tenga autismo, pero yo necesito preguntarle a la autoría, porque yo no tengo por qué saber todo. Para eso ya otras personas han investigado antes que yo. Entonces, esa es la idea de poder reflejar la teoría. Gretel pregunta que hable un poco más de eso que dice describa la principal categoría de análisis por investigar. Esa comúnmente nos la va a dar el objetivo general. Por ejemplo, si yo digo conocer las dinámicas familiares que se generan cuando están en un grupo familiar que tiene una mamá con privación de libertad. ¿Qué quiero conocer? ¿Quiero hablar sobre la privación de libertad? No, no, no me interesa en sí saber cómo le va a la mamá en la cárcel. ¿Qué es lo que voy a querer saber? Lo que dijimos al principio, conocer las dinámicas familiares. Eso del inicio. Conocer los cambios o conocer, no sé, cualquiera de los, no sé, si alguna ya tiene el objetivo listo, me podría decir. O sea, ¿qué es eso? Que en general es lo que voy yo a conocer de ese grupo familiar específico. Esa es la categoría de análisis principal. No sé si te queda más claro, Grete. Y entonces yo voy a hablar sobre dinámicas familiares, digamos que fuera dinámica. Entonces yo digo, bueno, no lo voy a poner así principal, sino que en ese punto pongo las dinámicas familiares y entonces doy una descripción de qué es lo que significa para la teoría dinámicas familiares o transformación familiar o cambios en las familias que presentan TEA, no sé, o insatisfacción de derechos de los niños que sufren de violencia intrafamiliar o de negligencia, ¿verdad? ¿Cuál es eso que voy a conocer? No es describir la violencia, no es describir el TEA, eso ya lo hicieron en el punto 2. Es comprender qué es eso que voy a conocer, ¿verdad? Entonces, si queda más claro, ese es siempre la parte, el tema de las categorías de análisis, de conocer los indicadores, nos cuesta de plantearlos. Es todo un reto, ¿verdad? Cuando yo tengo objetivos y lo paso a categorías de análisis, o si fuera cuantitativo, a variables e indicadores, siempre es todo un reto y hay que aprender.